Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a empezar con las colisiones de partículas, que dentro del tema del sistema de partículas, pues a mi parecer es de las cosas más interesantes que vamos a estudiar. Entonces, ¿por qué es interesante, como digo, estudiar estas situaciones que son las colisiones entre elementos de un sistema de partículas? Pues porque la información que saquemos de modelos bastante simplificados vamos a poder extrapolarla a situaciones de la vida cotidiana, como puede ser pues dos automóviles en un accidente que colisionan y se quedan unidos, una bala entrando en un material y absorbiendo toda la energía cinética de la bala y desprendiendo calor, o por ejemplo la explosión de una granada. Imaginad que explota una granada, se separa en dos partes, simplificando por supuesto porque se separarían en más, pero que se separan en dos partes y la situación es que un objeto de estar en reposo al principio y unido pasa a separarse en dos y a moverse, claro. Entonces eso, pues, por ejemplo, una explosión es una colisión pero con el tiempo invertido. O sea, es exactamente lo mismo, pero como si rebobináramos la película hacia atrás. Por lo tanto, pues vamos a poder, como digo, estudiar un montón de situaciones de la vida cotidiana a partir de ver cómo dos bolas o dos bolitas de un sistema colisionan entre sí. Así que, a ver, antes de empezar con el tema propiamente dicho, voy a comentar el criterio de signos que se utiliza para las transferencias de energía. Entonces, estas transferencias de energía pues van a ser, en este caso, el calor y el trabajo. Como habréis visto en temas anteriores, pues alguna vez que el calor todavía no ha aparecido, pero el trabajo sí, y en concreto creo que fue en el tema de trabajo y energía, cuando calculábamos el trabajo que hacía un objeto yendo en contra de un campo gravitatorio, lo que viene a ser pues si lanzamos una piedra hacia arriba, hacia el cielo, pues nos daba un trabajo negativo. Entonces, por si acaso alguien anda rezagado y un poco perdido o perdida, pues vamos a dejar claro ya qué es esto de poner signos a transferencias de energía, que es en resumidas cuentas lo que son estas dos cosas, y vamos a ver cuándo se aplica cada una. Entonces, tenemos estas dos bolsas de aquí, que las he copiado exactamente igual, una a la izquierda y otra a la derecha, porque una va a ser el criterio, uno de los criterios, y la otra el otro. Entonces, lo que cambia de estos criterios, bueno, primero, esto sí que es convenio general y se define todo lo que entra en un sistema, eso se define como positivo, y todo lo que sale, pues este se define como negativo, ¿vale? Esto es absoluto. Entonces, la historia va a ser cuál de los dos sistemas que existen, el sistema de partículas que nosotros estemos estudiando y el entorno, ¿de acuerdo? Porque esto ya lo veremos en termodinámica, pero no podemos estudiar un sistema sin ver cómo se relaciona con su entorno. De forma que el sistema más el entorno, en termodinámica se denomina el universo. Pues la historia va a estar en según donde pongamos nosotros nuestro sistema de referencia, pues cambiará el signo de las transferencias de energía. Si ponemos nuestro sistema de referencia, o sea, nos ponemos nosotros en lo que es el sistema de partículas, pues todo lo que salga de nuestro sistema hacia el entorno, toda transferencia de energía, pues será negativo, y todo lo que entre del entorno a nuestro sistema, pues será positivo. En concreto, pues un trabajo que dé negativo, estando nosotros en el sistema de partículas, implicará que las partículas del sistema han realizado un trabajo, o sea, han transferido una energía al entorno, como puede ser
un gas en un recipiente que por estar caliente empuja la pared del recipiente, que vamos a imaginar móvil, y al empujar esa pared pues realiza un trabajo. Entonces ahí lo que se está produciendo es una energía, un intercambio de energía que va desde el sistema al entorno, en cuyo caso pues tendríamos un trabajo negativo. Vale. Y el otro criterio pues es colocándonos nosotros en el entorno. Entonces aquí pues será al revés. Todo lo que desde el entorno, todo lo que desde el sistema vaya al entorno, que es donde estamos nosotros, será positivo, y todo lo que entre en el sistema de partículas será negativo. Muy bien. Pues la que se suele usar de forma estándar es esta de aquí. Y esta es la que se suele usar más que nada porque cuando hacemos incrementos de energía, que es lo que es el trabajo o el calor, nosotros siempre definimos, pues por ejemplo, restar esta cantidad de la que estamos calculando el incremento en un instante de tiempo futuro menos esa misma magnitud en un instante de tiempo pasado, ¿de acuerdo? Entonces, el definir el incremento de esta forma es automáticamente estamos trabajando con este criterio de aquí. Si definimos este incremento al revés, de forma que estamos restando la energía al principio menos la energía al final, pues automáticamente nos estamos yendo aquí. ¿Vale? Entonces, como digo, el criterio este de aquí, el de la izquierda, es el que se usa de forma estándar y a menos que se comente lo contrario, pues siempre estaremos usando este. Vale, pues lo que primero vamos a explicar es, ya entrando en el tema de las colisiones, vamos a querer partir de un modelo lo más simplificado posible y después ya ir complicando la cosa poquito a poco para que se acerque a un modelo más realista. Vamos a poner primero que nuestro sistema va a ser un sistema de dos partículas. Entonces, a ver, lo que vamos a imponer en un principio es que estas dos partículas no sienten ninguna fuerza externa, ¿vale? O sea, la fuerza externa sobre cada partícula, sobre la partícula I, es cero, y tampoco sienten fuerzas internas. O sea, debido a ninguna interacción entre ellas con interacción entre ellas me refiero a que exista un campo, ¿vale? Como puede ser el campo gravitatorio o el campo electromagnético, nada. No va a haber ningún campo conservativo, eso sí, al que estas partículas sean sensibles y de alguna manera pues este campo las acelere. Entonces, claro, el que no haya fuerzas externas, pues esto nos lleva automáticamente a la primera ley de Newton, de un sistema de partículas, en el que si el sumatorio de las fuerzas externas es cero, implica en ambas direcciones que entonces la derivada del momento lineal total del sistema de partículas, o lo que es el momento del centro de masas, pues entonces es cero. Pues el que el momento lineal de todo el sistema de partículas, o sea, su derivada respecto al tiempo, sea cero, pues esto lo que implica es que el momento pues es constante. Y que el momento sea constante, pues es maravilloso, porque como nuestro sistema está formado por dos partículas, esto lo que significa es que el momento lineal en un instante de tiempo, pues es el momento lineal de 1 más el momento lineal de 2, y esto es una constante, pero en otro instante de tiempo, pues el vector
momento del centro de masas, prima, que será igual al momento de 1' en ese tiempo, más el momento de 2', pues esto tiene que seguir siendo la misma constante. O sea que el numerito que dé esto, o bueno, más que numerito es un vector, esto tiene que ser igual porque esto es igual, ¿vale? Lo único que al estar dividido en la suma de otros dos elementos, pues eso ya lo que implica es que individualmente cada uno de ellos pues va a poder cambiar. Entonces, ¿cómo se come eso de que pueden cambiar, pero que no hay fuerzas externas y que tampoco hay fuerzas internas en nuestro modelo de juguete? Pues porque nosotros sabemos que el momento lineal de una partícula solo cambia si se ejerce una fuerza sobre esa partícula, de forma que puede cambiar el momento lineal, que es un vector, en módulo o en dirección o las dos cosas. Entonces, lo único que podemos hacer es asumir que pueden cambiar debido a una interacción entre estos dos elementos. O hablando en cristiano, que la partícula 1 colisione con la partícula 2 y debido a esa colisión, pues cambia su momento lineal debido a la tercera ley de Newton de la acción-reacción, ¿vale? Y bueno, pues de aquí ya, como tanto en un instante de tiempo t, pues tiene que cumplirse esta ecuación, y en un instante de tiempo t' se cumple esta otra, pero estas cosas que he puesto en amarillo son iguales, pues esto nos lleva a la conservación del momento lineal, que es que el momento de 1 más el momento de 2, pues esto tiene que ser igual al momento de 1 en un instante prima más el momento de 2 en un instante prima. Y esta es pues la demostración del momento lineal de toda la vida, que de lo que viene es de la imposición de que no haya fuerzas externas. Muy bien, pues de aquí vamos a demostrar que la interacción por una colisión, o sea, entre la fuerza que se origina cuando dos elementos de este sistema colisionan, que es la que hace cambiar sus momentos, o sea que P1 y P1' sean distintos, e igual con P2 y P2', ¿vale? Pues vamos a demostrar que no se ejerce una fuerza neta, o sea, vamos a demostrar la tercera ley de Newton. Entonces, si cogemos esta ecuación y nos llevamos todo lo referente a la partícula 1 a un lado del igual, pues tenemos P1' menos P1, y para que quede en este mismo orden con la partícula 2, pues tenemos que sacar un menos de factor común, de forma que queda P2' menos P2, y entonces lo que tenemos pues es un incremento de momento en cada lado del igual. A la izquierda un incremento de momento de 1, que es igual a menos un incremento de momento en 2. Pues si nos llevamos al límite este incremento, de forma que lo que cambie el momento sea muy poquito, sea casi cero, un número infinitesimal, pues ese incremento lo que se convierte es en un diferencial, y con el otro pues exactamente igual. Y ahora, si dividimos estos diferenciales entre el instante de tiempo infinitesimal en el que colisionan las dos partículas, ¿vale? O sea, un diferencial de tiempo que es pues que cuando ambas entran en contacto, eso no se produce durante un tiempo prolongado, sino que es prácticamente un nada. Entonces tendremos que la derivada del momento de 1 respecto al tiempo pues es menos la derivada del momento de 2 respecto al tiempo. Entonces, como la derivada de un momento es una fuerza y sabemos que esta fuerza tiene que producirse porque pueden, cuando colisionan, cambiar tanto la dirección de la velocidad como su módulo, pues entonces no queda más remedio que esto sea una fuerza y que esta fuerza que siente 1 está originada por la interacción con 2. O sea, la fuerza que sobre 1 ejerce 2.
Y esto tiene que ser igual a menos la fuerza que sobre 2 ejerce 1. Nos llevamos todo a un lado del igual y tenemos la fuerza que sobre 1 ejerce 2 más la fuerza que sobre 2 ejerce 1. Esto es 0 y de aquí sacamos que el sumatorio de las fuerzas se ejercen entre las dos partículas pues es 0. Por lo tanto, se sigue respetando la primera ley de Newton que teníamos aquí, que era la imposición de nuestro modelo simplón, en el que las dos bolas no sienten ningún campo, ninguna interacción entre ellas, ni tampoco ninguna fuerza externa. Y que, pues claro, la única interacción posible es a través del contacto entre las dos, y cuando eso ocurre, las dos fuerzas que aparecen se cancelan de forma que no hay una fuerza neta, ¿vale? Así que, pues, todo esto perfecto. Y pues ya tenemos la demostración de la conservación del momento lineal, que va a ser una de las herramientas con las que vamos a trabajar en el tema de las colisiones. Voy a copiármelo por aquí a la derecha y vamos a ir ahora con la conservación de la energía cinética. Muy bien, pues la conservación de la energía cinética lo que vamos a hacer es partir de la conservación del momento lineal. O sea, tenemos que el momento de 1 más el momento de 2, pues esto, voy a separarlo un poco, pues esto es una constante. Entonces, si derivamos respecto al tiempo a ambos lados del igual, pues el lado derecho, como es la derivada de una constante, pues esto se cancela y lo que tenemos es la derivada del momento 1 más la derivada del momento 2 igual a 0. Sabiendo que el momento es la masa por la velocidad, pues vamos a sacar la masa ya de la derivada, porque sabemos que es una constante, y lo que tenemos es la derivada de 1 respecto al tiempo más la masa de 2 por la derivada de la velocidad de 2 respecto al tiempo, y esto es igual a 0. Entonces estos espacios los he dejado porque lo que vamos a hacer ahora es integrar. Vamos a integrar respecto a un diferencial de posición de la partícula 1 entre un punto A y un punto B, que van a ser el punto final, pues el punto inicial y el punto final donde acabe la partícula, donde empiece y donde acabe, y aquí pues entre un punto C y un punto D por un diferencial de posición de la partícula 2. Y si integramos el 0, pues va a seguir dando 0 porque la integral de 0 cuando es definida sigue dando 0, ¿de acuerdo? Daría algo distinto de 0 en el caso de que fuera una integral indefinida y pues daría una constante en principio desconocida. Vale. Pues aquí lo que vamos a hacer ahora es, vamos a sacar la masa 1 fuera de la integral. Tenemos la derivada de la velocidad 1 respecto al tiempo y vamos a poner aquí el diferencial de posición de 1 entre otro diferencial de tiempo, y para que esto quede igual pues multiplicamos por otro diferencial de tiempo. Entonces ahora ya los límites de la integral no serán puntos del espacio, sino que serán instantes de tiempo. Un instante de tiempo t inicial y un instante de tiempo t' final. Y de esta manera lo que vamos a lograr es dejar en las dos integrales homogeneizados los límites sobre la variable de integración y los límites de integración, porque como el tiempo en la mecánica newtoniana es absoluto, pues genial. Y a ver, voy a aquí sacar la masa 2 fuera de la integral y tenemos entre t y t' la derivada de v2 respecto al tiempo, un diferencial de posición de 2
respecto al tiempo por dt, y esto igual a. Vale. Pues como ya sabemos, un diferencial de posición entre un diferencial de tiempo es una velocidad. Así que aquí irá la velocidad de 1 y aquí irá la velocidad de 2. Así que lo pongo, la velocidad de 1 y la velocidad de 2. Y ya, pues si os dais cuenta, esto no es más que el teorema de las fuerzas vivas, pero lo hemos aplicado partiendo de la conservación del momento lineal en vez de como lo hicimos en el tema de trabajo y energía. Pero si recordáis de ese capítulo, la velocidad por la derivada de la velocidad, esto era igual a la derivada respecto al tiempo de un medio de esa velocidad al cuadrado. Y entonces aquí, pues será igual la derivada respecto al tiempo de un medio de esa velocidad al cuadrado, para la velocidad. Vale. La demostración de esto, bueno, lo comento rápido. Si ponéis esta velocidad al cuadrado como un vector velocidad multiplicado escalarmente por él mismo, el 1 medio sale fuera de la derivada y tenemos la derivada de un producto escalar, pues se aplica la derivada del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, y como es lo mismo, pues quedará 2 veces algo. Ese 2 veces se cancela con este 1 medio y lo que queda es esto de aquí. ¿Vale? Bueno, pues vamos a continuar. Entonces tenemos la masa 1 por la integral entre t y t' de la derivada de 1 medio de la velocidad de 1 al cuadrado por dt más lo mismo pero con la partícula 2 entre t y t' de la derivada de 1 medio de la velocidad de 2 al cuadrado por dt. Y esto igual a. Entonces aquí se cancelan los dt's, o bueno, aplicando el teorema fundamental del cálculo, pues la integral de una derivada pues es esa misma función, pero aquí pues como es una integral definida, pues se evalúa entre los límites, y esto lo que nos da pues es 1 medio de la masa de 1 por la velocidad de 1' al cuadrado menos la velocidad de 1 al cuadrado más 1 medio de la masa de 2 por la velocidad de 2' al cuadrado menos la velocidad de 2 al cuadrado, y esto igual a. Nos llevamos la prima con la prima a un lado del igual y lo sin prima al otro lado, y tenemos 1 medio de la masa 1 por la velocidad de 1 al cuadrado más 1 medio de la masa 2 por la velocidad de 2 al cuadrado igual a lo mismo un instante de tiempo después, velocidad de 1' al cuadrado más la masa de 2 por la velocidad de 2' al cuadrado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, porque esta fórmula para la energía cinética pues está más que trillada, y a lo mejor no habéis visto esta otra, que va a ser que vamos aquí en este término a multiplicar y a dividir por la masa 1. Entonces, al multiplicar arriba queda al cuadrado y al dividir pues se queda aquí con la masa de 2 y lo mismo aquí, en este con la masa de 1 y aquí con la masa de 2. Entonces lo que tenemos es la masa de 1 por la velocidad de 1 al cuadrado. La masa de 1 por la velocidad de 1 es el momento lineal de 1, por lo tanto tenemos el momento de 1 al cuadrado entre 2 veces la masa de 1, más lo mismo pero con 2, e igual pero en tiempo prima, de 1'.
al cuadrado, 2 veces la masa 1, más esto. Entonces, pues bueno, esto como cada una de estas, pues esta es la energía cinética de 1, esta es la energía cinética de 2, que sumadas pues es la energía cinética, y estas de aquí pues es la energía cinética en un instante posterior. Así que, pues como hay un igual, lo que significa es que la energía es igual independientemente del tiempo, la energía cinética, o sea que se conserva. Así que, aparte de la conservación del momento lineal, en nuestro modelo de juguete, sin fuerzas, pues se va a conservar la energía cinética. Y estas van a ser las dos herramientas fundamentales que vamos a usar en capítulos posteriores para analizar colisiones de partículas. La conservación del momento lineal y la de la energía cinética. Y va a ser ver cuando, en concreto, la energía cinética no se conserva, lo que nos va a hacer diferenciar entre varios tipos de hechos. Y bueno, voy a borrar esto, y antes de copiarme estos resultados, alguien que se haya visto el capítulo de, creo que fue el anterior, el de trabajo y energía de un sistema de partículas, pues podría haberse evitado todo este desarrollo que he hecho yo, diciendo que allí ya demostramos que el trabajo total que realizaba un sistema de partículas pues era igual al trabajo de las fuerzas externas más el trabajo de las fuerzas internas. Entonces, si hemos definido las fuerzas externas como 0 y las fuerzas internas como 0, pues, a ver, voy a copiarme. Bueno, yo creo que ya no necesito esto de aquí. Voy a borrarlo. Entonces, lo que tenemos es que aquí, pues el trabajo de las fuerzas externas es 0. Y aquí, pues que el trabajo de las fuerzas internas es 0 también. Por lo tanto, este va fuera, y tenemos que el trabajo total es igual a 0. Pero, pues por el teorema de las fuerzas vivas, nosotros lo que sabemos es que el trabajo total que realiza un sistema de partículas es igual al incremento de su energía cinética. Por lo tanto, el incremento de energía cinética tiene que ser también 0, y esto lo que significa es que la energía cinética después menos la energía cinética antes es 0, y llegamos a lo mismo, pues que se conserva la energía cinética. ¿Vale? Ya habéis visto que rápido, pero bueno, no está de mal que lo hayamos hecho como lo acabamos de ver. Vale, pues una vez vista la conservación de la energía cinética, lo que vamos a querer es ampliar este modelo de juguete a un modelo un poquito más realista. Entonces, ¿qué va a ser lo primero que vamos a hacer? Bueno, pues lo que nosotros sabemos es que a nuestra escala, considerando que los objetos que están colisionando pues pueden ser perfectamente 2 bolas de billar, con lo que pueda pesar una bola de billar y el tamaño que pueda tener, y entonces nosotros lo que sabemos es que esos objetos no son elementos puntuales, no son partículas puntuales, sino que son a su vez un sistema de partículas. Son un sistema de partículas muy especial que se llama sólido rígido, que en concreto pues tiene unas peculiaridades, y la más notoria de todas es que las distancias entre partículas dentro de ese sistema permanece constante continuamente. De ahí su rigidez, o sea, no permite movimiento dentro del sistema. Un ejemplo de sólido rígido pues es esto que digo, una bola de billar en la que pues está formada a su vez, siendo ella una partícula, pues está a su vez formada de otras partículas que están, pues la masa I de la masa J, por ejemplo, pues están a esta distancia amarilla
que permanece constante. No es como, por ejemplo, un gas dentro de un globo, en el que las partículas de ese sistema sí que tienen libertad para moverse y tal y cual. Pues aquí no. Y es de aquí de donde viene la rigidez. Entonces vamos a demostrar que dentro del sólido rígido vamos a poder seguir manteniendo el toy model que teníamos. O sea, nos va a permitir hacerlo. En concreto, por esto que digo de que la distancia permanece entre elementos del sistema permanece constante. Y lo que vamos a demostrar en concreto, pues es, igual vamos a mantener que no hay fuerzas externas, por lo tanto el trabajo de las fuerzas externas es cero, pero ya al haber otras partículas que son las que forman nuestro objeto, pues tenemos que ver si pueden realizar un trabajo. Así que vamos a ver que el trabajo de las fuerzas internas en un sólido rígido, pues esto a qué va a ser igual. Pues esto es el sumatorio desde I y J igual a 1, pero I distinto de J hasta N, el número de partículas que haya, que será en principio un número muy grande, por la integral de el sistema en un tiempo dado y el sistema en un tiempo posterior. Esto en realidad, como para calcular el trabajo, ahora lo que vamos a poner aquí es la fuerza interna. Esto va por multiplicado por un diferencial de posición y no es correcto poner estos límites de integración, ¿vale? Si se integra respecto a la posición hay que poner puntos, pero por no liar esto con índices de poner un punto y la partícula IJ tal, pues como en última instancia la posición de cada partícula la podemos parametrizar con la variable temporal, pues nos permitimos esta licencia y nosotros nos entendemos. Pues aplicando aquí, como ya vimos en capítulos pasados, la tercera ley de Newton, pues entonces ya este I distinto de J, en vez de ser distinto, lo que era es I menor que J, y el diferencial de posición es un diferencial de posición relativa entre la partícula I y la partícula J. Vale. Pues vamos a continuar. Entonces tenemos el sumatorio desde I J igual a 1 y menor que J hasta N de la integral entre el sistema en un tiempo y el sistema en un tiempo posterior, y voy a hacer un copy paste de esto. Vale, aquí tenemos las fuerzas internas que se ejercen y lo que vamos a hacer es quitarle el carácter vectorial. Entonces pondremos un vector posición, pero un vector de posición relativa, ¿vale? Porque es la fuerza entre dos elementos y entonces la posición va referida a la distancia entre ellos. Un vector posición entre el módulo de ese vector posición. Esto es lo mismo que, porque lo que hemos hecho es sacar el vector unitario de esta fuerza. Esto es lo mismo como cuando decíamos que un vector ER es el vector posición entre el módulo de ese vector posición, ¿vale? Pues esto es exactamente lo mismo. Lo único que aquí sería un vector ER sub IJ. Pero pues eso, para no andar poniendo todo el rato índices. Y esto multiplicado por dr IJ. Muy bien. Pues vamos a centrarnos en este producto de aquí, que como son vectores es un producto escalar, y vamos a ver qué da esto. En concreto, esto de aquí vamos a ver que igual, porque se parece mucho a lo que teníamos en el teorema de las fuerzas vivas, esto lo que va a ser es la diferencial de un medio de RIJ al cuadrado. ¿Cómo demostramos esto? Pues vamos a partir de aquí, exactamente igual. Entonces, sí, voy a seguir por aquí.
Entonces, la diferencial de algo, si recordáis, era, por ejemplo, la diferencial de una función que dependa de x y de y. Esto lo que se definía era como la derivada parcial de la función respecto a x por un diferencial de x más la derivada parcial de la función respecto a y respecto a la otra variable por un diferencial de y. Así que el 1 medio, como es constante, sale fuera y la diferencial de esto, pues lo que será es la derivada parcial de r y j al cuadrado y de lo único que puede depender en principio una posición, pues es del tiempo. Así que respecto al tiempo y por un diferencial de tiempo. Entonces, esto de aquí pues queda 1 medio y vamos a aplicar la regla de la cadena. La derivada parcial de r y j cuadrado respecto a r y j, y ahora ya aquí esta derivada pues es total respecto a t y por dt. Entonces estos dt's se cancelan y esto lo que tenemos es 1 medio. La derivada de esto al cuadrado es como la derivada de x cuadrado respecto a x, bajamos el 2 y se queda elevado a 1 grado menos por dr y j. Se cancelan estos doses y ahora para darle carácter vectorial pues lo que hacemos es tenemos r y j por dr y j y esto pues podemos imaginar que va aquí multiplicado por 1. Y 1 es lo mismo que 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado pues puede ser perfectamente un vector ER, un vector ER sub I J, ¿vale? Pero para no llenar esto de índices, ya me entendéis, multiplicado escalarmente por el mismo. Entonces, cogemos uno de estos vectores, lo ponemos con esta coordenada y el otro con esta otra. Y ya lo que tenemos pues es R y J vector por dr y J vector, que es lo que teníamos. Vale. Pues borramos esto. Entonces esto va a ser igual a el sumatorio de esta integral. Tendremos el módulo de la fuerza por 1 partido entre R y J, y esto hemos visto que da la diferencial de 1 medio de R y J al cuadrado. Y como hemos visto, R y J es constante y al cuadrado pues seguirá siendo constante. Por lo tanto, la diferencial de una constante es 0. Así que esto da 0 y se carga todo. Por lo tanto, el trabajo de las fuerzas internas en un sólido rígido que cumple esta condición, que la distancia entre las partículas de este sistema permanece constante todo el rato, pues no realizan trabajo las fuerzas internas, ¿vale? Entonces, pues bueno, vemos que introduciendo nuestras bolas de billar como sólidos rígidos, pues podemos seguir manteniendo este esquema de toy model. Entonces, muy felices, pero vamos a ver que nos va a durar poco la felicidad, porque lo que sí sabemos, o sea, lo que queríamos también para ampliar a un modelo más realista, es introducir campos, porque los campos existen, no podemos quitarlos. Podemos, por ejemplo, el campo gravitatorio, irnos muy lejos de la influencia de una estrella o de un planeta y no llegaremos a sentirla muy intensamente, esa interacción gravitatoria. Pero siempre estará ahí, porque son fuerzas que tienen alcance infinito. Lo que pasa es que cuando la distancia se hace muy grande, pues esa fuerza cada vez va decreciendo más. Entonces, vamos a diferenciar que de forma macroscópica, pues nuestro sistema sigue manteniendo que no tiene fuerzas externas que actúan sobre él, por lo tanto,
no hay trabajo de las fuerzas externas. Y como fuerzas internas, aparte, como ya he comentado, de la gravedad, vamos a querer introducir la fuerza electrostática. Entonces, a ver, pues ponemos la gravedad. Entonces, ¿qué ocurre con la gravedad? Pues que cuando los objetos no son muy masivos, pues la interacción gravitatoria es prácticamente inapreciable. Por lo tanto, la fuerza interna debido a este campo pues va a seguir siendo aproximadamente cero, y entonces el trabajo de las fuerzas internas pues también va a ser prácticamente cero. ¿Y qué va a pasar con la interacción electrostática? Que ahora veréis por qué la pongo. Pues que la materia, en concreto al tamaño que hemos definido nosotros estas bolas de billar, pues es neutra. Entonces esto pues exactamente igual. Esto va a ser aproximadamente cero y perfecto, porque podemos seguir manteniendo nuestras condiciones iniciales. Pero otro gallo va a cantar cuando veamos el sistema de forma microscópica, en el que vamos a tener pues exactamente igual, que no va a haber fuerzas externas, por lo tanto no van a realizar trabajo. Con la gravedad va a pasar exactamente lo mismo que pasaba arriba, que cuanto más pequeños se hagan los elementos que estemos analizando, pues si ahora en vez de analizar toda esta bola estamos analizando una partícula que la forma, pues estamos reduciendo más la masa, y entonces aquí la interacción gravitatoria nos vamos a permitir hasta poner el igual a cero, y va a seguir sin realizar entonces trabajo. Pero ya con la fuerza electrostática no vamos a poder hacer lo mismo, porque a nivel de partículas muy pequeñas, estas sí que están cargadas. Sí que las partículas de un sistema, cuando estamos hablando de moléculas o incluso si nos vamos más allá de átomos, sienten este campo. Entonces aquí ya las fuerzas internas no van a ser cero, y por lo tanto las fuerzas, el trabajo de estas fuerzas pues tampoco va a ser cero. Y este va a ser el precio que vamos a pagar por querer hacer un modelo más realista. De forma macroscópica, nuestras bolas van a seguir moviéndose a velocidad constante y todo como en un principio, pero cuando analicemos el sistema en profundidad, pues no. Entonces hemos dicho que las partículas de nuestro sistema a nivel de moléculas van a sentir la fuerza electrostática. Entonces, esta fuerza entre cargas, electrostática. Esta fuerza viene definida por la ley de Coulomb, que lo que es que la fuerza que una partícula I, o sea, que sobre una partícula I ejerce la partícula J, pues esto es una constante K por la carga de I por la carga de J entre la distancia que las separa al cuadrado. Y todo esto por un vector en la dirección de esa distancia que las separa. Y la dirección de esta fuerza, pues tendremos que tener cuidado de ver hacia dónde va, porque
esta interacción está definida de forma que cargas de igual signo se repelen y cargas de distintos signos se atraen. Así que eso, más que por el signo de la carga, lo vamos a hacer nosotros a ojo, que no es tampoco tan difícil. Y bueno, esta fuerza la estoy poniendo en función, de R y J, ¿vale? Esta fuerza la podemos poner también en función de X y Z, pero ya entonces tenemos que poner este vector unitario como un vector posición, en concreto un vector posición y J, entre su módulo, y ya pues esa es la forma vectorial más complicada que ahora mismo no nos hace falta. Muy bien. Pues lo que vamos a demostrar es que esta fuerza electrostática es conservativa y eso lo que nos va a permitir es analizar el trabajo de las fuerzas internas en términos de variaciones de energía potencial. Y demostrar que esta fuerza es conservativa pues es muy fácil, porque una fuerza, si recordáis, una fuerza es conservativa si podíamos ponerla como menos el gradiente de un campo que es el campo potencial o energía potencial, que se usa igual. En realidad en electrostática el potencial y la energía potencial no es lo mismo, porque en el potencial quitamos una de las cargas, pero prácticamente es el mismo concepto. Un potencial no es más que la energía potencial normalizada por unidad de carga, ¿vale? Así que, bueno, cuando ya veamos electrostática ya explicaré esto más en detalle. Entonces, a ver, pues para despejar, como nosotros sabemos que si en la función potencial depende de la distancia, podemos poner el gradiente como la derivada respecto a R de V, pues como en nuestra fuerza depende de la posición, pues en caso de existir este campo potencial, pues va a tener que depender de la posición también. Lo asumimos directamente y aquí se me ha olvidado por un vector R. Vale. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hacíamos aquí? Pues la fuerza, le sacábamos el vector unitario, teníamos aquí la derivada respecto a R de V por ER y multiplicábamos a ambos lados escalarmente por otro vector ER, de forma que pues esto ya da 1 y perdemos el carácter vectorial, porque la energía potencial es un escalar. Entonces ya aquí pues V lo que va a ser es menos la integral de la fuerza, en este caso pues es una fuerza entre dos partículas, por un diferencial de R. Y como esta fuerza, su variable está en el denominador, los límites de integración para que quede en forma de función V se ponen entre infinito y entre R. Por lo tanto, ¿esto qué va a ser? Pues menos la integral entre infinito y R de K por QI por QJ entre, ya, bueno, sí, voy a poner los subíndices, da igual ponerlos, al cuadrado por dr y j, que aquí se me ha olvidado poner. Vale, pues sacamos lo que es constante fuera de la integral, QI, QJ, y tenemos la integral de R y J a la menos 2 entre infinito y R, esta R llevaría también el índice y su J, no lo pongo para no escribir tanto, por esto. Vale, pues la integral de esto lo que da es menos K QI QJ por R y J a la menos 1 entre menos 1 y esto evaluado entre infinito y R. Estos menos se cancelan
y tenemos K, Q, I, QJ entre el primer límite de integración, o sea, entre R y J, menos lo mismo entre infinito. Entonces, pues algo entre infinito tiende a 0, esto se cancela y nos queda que la función energía potencial pues es esta constante K, QI, QJ entre el módulo de la distancia que separa estas dos partículas. Por lo tanto, como hemos encontrado esta función, pues nuestra fuerza cumple esta definición y va a ser una fuerza conservativa. Así que en caso de tratar energías y tal, pues está todo perfecto. Vale, entonces vamos a ir trasteando un poco y vamos a poner un primer ejemplo que se nos viene a la mente de un caso en el que dos masas colisionan y una de ellas sufre una deformación debido a esa colisión. Algo parecido a esto, que se conoce como un choque inelástico. Inelástico con deformación. En el que tenemos una masa 1 que impacta sobre una masa 2 y esta masa 2 se deforma de tal manera que las partículas del sistema, pues de pasar a tener más o menos esta densidad media, pues en la zona donde sufre la deformación, pues tenemos que se agolpan todas. Así que, en términos de potencial, de energía potencial, las partículas internas del sistema formado por la masa 2, por la pelota 2, pues va a sufrir un cambio en esa energía potencial. Y nosotros ya sabemos que un cambio en una energía potencial es igual a un trabajo. Por lo tanto, ese trabajo, que va a ser un trabajo de las fuerzas internas, pues ¿qué va a ser esto? Pues el sumatorio desde I y J igual a 1 y menor que J hasta N de la integral del sistema antes y el sistema después de la fuerza que hemos puesto ahora como ejemplo, de la fuerza electrostática, vamos, de la que estamos tratando. Entonces, como hemos demostrado que esta fuerza es conservativa, pues podemos poner esto como menos el gradiente de esta función potencial. ¿Vale? Y también sabemos pues que menos el gradiente lo podemos poner como menos la derivada respecto a R y J por un vector ER. Entonces, le vamos a quitar aquí al diferencial el carácter vectorial y como son dos vectores iguales en la misma dirección, pues esto ya da 1. Así que lo quitamos. Y esto de aquí se cancela también. Este de R y J con este de R. Y tenemos el diferencial, menos el diferencial de la función potencial. Entonces, pues esto ya es el sumatorio desde I y J igual a 1 y menor que J hasta N de menos el potencial después menos el potencial antes. ¿De acuerdo? Cuando hagamos todo este sumatorio, pues esto lo que nos va a dar ya es menos V después menos V antes. O sea, menos un incremento en la energía potencial.
Entonces aquí tenemos lo que comentaba al principio del vídeo. Tenemos un trabajo que en concreto, bueno, este signo no es que vaya a dar negativo, dará negativo en función de esta diferencia de aquí. En concreto, pues analizando, como vemos que en la deformación las partículas están más pegadas de lo que estaban antes, pues eso lo que significa es que, a ver, que no he puesto aquí la función potencial, pues voy a ponerla. V y J, esto es igual a K por QI por QJ entre R y J. Vale. Entonces lo que vemos es que si la distancia entre la partícula y la partícula J disminuye, estamos dividiendo entre un número más pequeño y entonces el potencial será mayor. ¿De acuerdo? Y como eso es lo que ha pasado, pues eso lo que significa es que en esta diferencia de aquí, V' es mayor que V. Por lo tanto, esto dará un número positivo y con este menos, pues al contrario. Tendremos que el resultado de esto, siempre y cuando lo que haya pasado es una deformación, así, pues esto es un número menor que 0. O sea que el trabajo de las fuerzas internas es negativo. Y como comentaba al principio del vídeo, pues cuando tenemos un trabajo negativo, lo que significa es que ha habido un flujo de energía de un sitio a otro. ¿Y qué flujo de energía ha sido este? Pues en concreto, como lo que nosotros tenemos es que el trabajo total realizado, esto es lo que he puesto también antes, es el trabajo de las fuerzas externas más el trabajo de las fuerzas internas, pues el trabajo de las fuerzas externas sigue siendo 0, pero ya el trabajo de las fuerzas internas no. Y el trabajo total, pues es la diferencia de energía cinética. En concreto, de la energía cinética que traían tanto la masa 1 como la masa 2. Entonces, esto lo que será igual es a menos el incremento de potencial que nos había dado, y esto lo que quiere decir es que la energía cinética después de la colisión menos la energía cinética antes de la colisión, pues esto ya no va a dar 0 como habíamos visto en la conservación de la energía, sino que esto lo que va a dar es un trabajo, en concreto un trabajo negativo. Que lo que quiere decir es, si este número es menor que 0, pues lo que significa es que en esta resta de aquí, el valor absoluto de la energía cinética antes es mayor que el valor absoluto de la energía cinética después. O sea que se ha perdido energía cinética después de la colisión. Se ha perdido energía cinética que lo que se ha es transformado en un trabajo de deformación de, en este caso, la partícula 2. ¿Vale? Así que, analizando el trabajo, en el caso en el que dos partículas colisionen y se deformen, pues tenemos esta relación de aquí. Tenemos que si el trabajo es negativo, pues lo que significa es que ha habido un incremento de energía potencial en el sistema interior de cada partícula, de forma que la energía potencial ha aumentado a costa de que la energía cinética que traían estas partículas ha disminuido. En el caso de que el trabajo sea 0, pues significa que se ha conservado la energía cinética perfectamente. Y en el caso en el que el trabajo fuera mayor que 0, pues esto en realidad no pasa, ¿vale? No pasa, pero es lo que comentaba también antes, que una explosión puede verse como una colisión con el tiempo al revés. Pues esto es igual. En el caso de que tuviéramos un objeto que ya inicialmente está deformado y de forma espontánea, por eso digo que no ocurre, porque este detalle de forma espontánea no pasa por la segunda ley de la termodinámica, pero bueno, puede pasar, imaginemos que podría pasar que esta masa
de estar inicialmente deformada, se expande, por lo que sea, porque se le mete energía en forma de calor por otro lado y las partículas se expanden, y empuja a la masa 1 de forma que le da o le otorga una energía cinética, ¿vale? Pues en ese caso es el caso de un trabajo mayor que cero, que como veis es algo muy raro que en realidad en la naturaleza no pasa tan así gratuitamente. Pero bueno, esto lo veremos en termodinámica. Así que pues nada, vamos a poner otro ejemplo de una colisión un poco más un poco más general, que no sea que ninguno de los objetos sufra una deformación en el proceso. Muy bien, pues vamos a imaginar que tenemos esto, que es muy parecido al ejemplo de antes, una masa 1 colisionando con una masa 2, que a esto se le llama un choque aproximadamente elástico, ahora comento por qué, de tal forma que ocurre que al chocar la masa 1 con la masa 2 se deforma, o se deforman ambas, pero vamos a imaginar que este material del que están hechos tanto la masa 1 como la masa 2 tiene de alguna manera una elasticidad, de forma que en el momento del contacto sufren una deformación, pero precisamente por esta propiedad elástica del material recuperan su forma, y al recuperar su forma empujan cada uno al otro, de forma que vuelven a separarse las masas y es como si tuviéramos pues una colisión con lo que hemos visto de la tercera ley de Newton de toda la vida. Se produce una fuerza entre ambos y continúan pues cada uno con una energía cinética la que sea. Entonces, para que esto ocurra, vamos a tener que modificar un poco la visión que tenemos del sólido rígido. Que como decía, habíamos dicho que en el sólido rígido la distancia entre una partícula I con una partícula J, pues esto era constante. Y esto corresponde pues más o menos a una visión de cada bola como si fuera así. Como si cada una de estas masas, pues si pusiéramos el zoom, miráramos al microscopio, pues fueran una especie de ladrillos solapados perfectamente unos con otros, de forma que cada uno de ellos pues es una partícula y la distancia entre ellas permanece continuamente constante, ¿vale? Pero esta visión del sólido rígido, pues como veis, entra en contradicción con esto que acabamos de comentar de que se deforme y vuelva a su ser el objeto por esa elasticidad que comentábamos. Por lo tanto, vamos a intentar tener una visión del sólido rígido más parecido a esto de aquí. Donde, igual que antes, pues tenemos, por decirlo de alguna manera, dividido en celdas nuestra partícula grande, y dentro de cada una de esas celdas están las partículas internas de las que nosotros estamos hablando, que son sensibles al campo electrostático, ¿vale? Entonces, de esta manera, pese a que igual aquí la distancia entre ambas partículas en principio permanece constante, les vamos a permitir que oscilen un poquito, ¿vale? De tal forma que dentro de cada celda la partícula tiene este pequeño margen que vamos a aproximar que sea muy pequeño para oscilar. Entonces, lo que vamos a hacer es suponer que todas estas partículas son exactamente iguales en carga, ¿vale? En módulo de la carga y en signo. Por lo tanto, que entre ellas se repelen. Y eso es lo que va a permitir que cada una mantenga de forma aproximada esta imposición para que sea un sólido rígido, ¿de acuerdo? De forma que esta partícula repele a las que están a su alrededor y todas repelen a las que están cerca de ellas, de forma que al final se alcanza un equilibrio estable. Así que vamos a
coger y hacer zoom en 3 de estas partículas, y esto es lo que ocurre con la interacción electrostática entre ellas. Imaginad que tenemos en el medio la partícula que hemos llamado esta E con un menos es de electrón, pues imaginad que son electrones o yo que sé, cualquier partícula, que todas de ellas, esa es la única condición, sean iguales y por ello tengan la misma carga. Tenemos aquí el electrón 1, aquí el electrón 2 y aquí el electrón 3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que todas van a estar separadas. Ahora aquí lo he llamado D, pero esta D es esta distancia, ¿vale? Van a estar separadas esta distancia B. De forma que esto ocurre, que esta distancia es aproximadamente constante, porque la partícula 2 ejerce en la partícula 1 esta fuerza de aquí de repulsión y la partícula 3 ejerce esta fuerza de aquí sobre la partícula 1. De forma que, como las cargas son iguales, que es de lo que depende esta fuerza, y la distancia, esta distancia y esta son también iguales, pues al sumar estas dos fuerzas se cancelan, porque son exactamente iguales en módulo, pero con sentido contrario. Por lo tanto, aquí tenemos un sistema en equilibrio. Y ahora lo que vamos a querer, bueno, en equilibrio y en equilibrio estable, de hecho. ¿Por qué? Pues porque lo que vamos a ver es que si nosotros cogiéramos esta partícula y la moviéramos un poco hacia la izquierda, pues lo que pasaría sería esto. Hemos movido nuestro electrón 1 una distancia, incremento de X, hacia la izquierda, y entonces, al alejarse de la partícula 3, pues la fuerza que ésta le ejerce, que es esta, en nuestra ecuación, pues si la R, la distancia, aumenta, pues F disminuye. Por lo tanto, esta fuerza de aquí, veis que se ha hecho más pequeña de lo que era arriba. Y ha pasado lo contrario con la partícula 2, que al acercarse, al disminuir la distancia entre ellas, pues la interacción ha aumentado, que es lo que pasa si R se hace más pequeño, que F aumenta. Entonces, esta fuerza de aquí se ha hecho mucho más grande de lo que era antes. Por lo tanto, ahora, al sumarse estas dos fuerzas, ya no se cancelan, sino que esta, ahora, al sumarse con la otra, pues al ser más pequeña, va a ganar la que tira para el lado derecho. Y bueno, pues por haberse restado esta de aquí, pues a lo mejor disminuye un poco su módulo tal que así. De forma que queda una fuerza neta que tiende a llevar a la partícula que hemos desplazado a la posición en la que se encontraba en equilibrio, en el que el sumatorio de las fuerzas eran 0. Y a una fuerza así se le llama una fuerza de recuperación y nos recuerda mucho a la fuerza elástica que siente un muelle cuando estiramos este muelle, que le tiende a llevar otra vez a la posición en la que estaba en equilibrio. Así que nuestro objetivo va a ser aproximar la fuerza electrostática a una fuerza elástica, y al hacer eso vamos a poder validar el modelo que tenemos aquí del sólido rígido, en el que las partículas van a poder oscilar un poquito. Lo único que en este cálculo que vamos a hacer ahora, para garantizar que el sistema siga pudiéndose llamar sólido rígido, tenemos ahora, en vez de que la distancia sea estrictamente constante, pues no nos queda más remedio que, si pueden vibrar un poco las partículas, esto sea aproximadamente igual, sea aproximadamente constante. De forma que al hacer los cálculos tenemos que definir el incremento de posición que se mueve nuestro electrón, que no es más que
el margen que tiene para moverse dentro de estas celdas, ¿vale? Tenemos que definirlo de tal forma que, comparado con la distancia que separa una partícula de otra, sea muy pequeño. ¿Y cómo hacemos eso? Pues si decimos que el incremento de posición, o sea, lo que puede oscilar cada partícula, es nada comparado con la distancia entre dos de ellas, pues esto es que el incremento de X es mucho más pequeño que D o que R y J es lo mismo. Entonces, un incremento de X entre D, esto va a ser mucho más pequeño que 1, y por lo tanto algo mucho más pequeño que 1 lo que es aproximadamente 0. Pues con esta imposición y con este sistema que hemos puesto aquí, en concreto el de abajo, voy a copiarlo otra vez limpio, pues vamos a aproximar este sistema de 3 partículas a que la partícula 1 siente una fuerza elástica. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, a ver, ¿cómo lo hago? Vamos a definir la fuerza que sobre I ejerce J como menos 1 elevado a J por K sub I, o sea, por Q sub I por Q sub J entre X al cuadrado, ¿vale? Porque en este ejemplo, pues, estamos considerando solo un movimiento en el eje X entre estas tres partículas, por lo tanto, entre X. Y todo esto, pues, por un vector unitario EX. De forma que, cuando... Y aquí puedo ser un poco más preciso, porque como estamos calculando al final las fuerzas sobre la partícula 1, pues la I es un 1. ¿Vale? Ahora sí. De forma que, si quiero calcular la fuerza que sobre 1 ejerce 2, pues como J es un 2, menos 1 al cuadrado es 1, y queda K por Q1, Q2 entre, y la distancia con la partícula 2, pues sería de menos el incremento de X al cuadrado por EX, ¿vale? Y la fuerza que sobre 1 ejerce 2, pues es esta de aquí, que va en sentido positivo, o sea que todo bien. Y si lo hacemos con el 3, pues menos 1 elevado a 3 es menos 1, y pues daría esta fuerza de aquí, solo que en vez de restarle el incremento de X, pues aquí se lo sumamos. Así que, vale, con nuestra fuerza ya definida, lo que vamos a tener es que la fuerza neta, que va a ser esa fuerza de recuperación que he comentado, lo que va a ser es el sumatorio desde J igual a 2 hasta 3 de la fuerza que sobre 1 ejerce J, y esto es la fuerza que sobre 1 ejerce 2 más la fuerza que sobre 1 ejerce 3, y entonces hemos dicho que la que ejerce 2, esta es positiva, pues tenemos K por Q1 por Q2 entre la distancia de cuando el sistema está en equilibrio menos lo que lo hemos movido, o sea, menos el incremento de X al cuadrado. Vale. Y todo esto por X. Menos K por Q1 por Q3 entre D más incremento de X al cuadrado por X. Porque con la carga 3 pues ha aumentado la distancia. Vale. Entonces, como hemos definido que todas las cargas son iguales, pues podemos sacar factor común a K por Q al cuadrado,
Y lo que tenemos pues es 1 entre d menos incremento de x al cuadrado menos 1 entre d más incremento de x al cuadrado por e. Vale. Entonces esto ahora queda como pues d más incremento de x al cuadrado menos d menos incremento de x al cuadrado, todo ello entre d menos incremento de x al cuadrado por d más incremento de x al cuadrado. Y todo esto por x. Muy bien. Entonces ahora, a ver, k por q al cuadrado, pues arriba tendremos cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo menos cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, ya estoy aplicando el signo menos que hay, más el doble del primero por el segundo. Y aquí en el denominador lo que vamos a tener es, como ambos factores están elevados al cuadrado, podemos sacar el cuadrado y elevarlo todo en su conjunto, y lo que tendríamos es suma, o sea, diferencia por suma, y todo ello elevado al cuadrado. Entonces lo que tendremos es diferencia de cuadrados elevado al cuadrado. O sea, d al cuadrado menos incremento de x al cuadrado al cuadrado. Vale, todo esto por x. Aquí esta d se cancela con esta d, este incremento de x al cuadrado con este incremento de x al cuadrado, y tenemos k por q al cuadrado por 4d incremento de x, y aquí tenemos cuadrado del primero, o sea, d a la cuarta más incremento de x a la cuarta menos 2 d cuadrado incremento de x al cuadrado. Vale, por x. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner k, la constante electrostática, como lo que es entre 4pi por epsilon sub 0, que es la permitividad eléctrica en el vacío. Muy bien. Y ¿qué más vamos a hacer? Y vamos a sacar aquí como factor común d a la cuarta. Vale. De forma que en el numerador vamos a tener lo mismo, a ver, voy a ponerlo así, 4d por incremento de x, y antes me he confundido, este incremento de x de aquí no va elevado al cuadrado. Todo esto entre 1 más incremento de x a la cuarta entre d a la cuarta más 2 incremento de x al cuadrado entre d al cuadrado. Estupendo. Pues ahora este 4 se va con este 4, esta d se va con una d de aquí del exponente, y todo lo que es incremento de x entre d, como hemos dicho que eso es aproximadamente 0, pues se van a cancelar. Aquí va un vector unitario x, y a ver si me cabe por aquí abajo. Y entonces lo que vamos a tener es a la carga al cuadrado entre pi
por epsilon sub 0 por d al cubo por, a ver, que no me deje nada, sí, ya por incremento de x por x. Vale. Pues a todo esto de aquí, como son constantes, pues lo vamos a definir como k, pero esta k no es esta k, ¿vale? Esta nueva k, la de color azul, va a ser la constante elástica que se conoce. Por lo tanto, vamos a tener k por incremento de x por x, y ahora ya como último lo que vamos es a multiplicar por menos 1, y para que quede igual volvemos a multiplicar por menos 1. ¿Por qué hago esto? Pues porque, si recordáis, cuando hemos movido nuestra partícula 1, la hemos movido hacia la izquierda, ¿vale? O sea, la hemos movido un incremento de x en el sentido negativo del eje x. Así que tenemos que tener eso en cuenta. Y ahora ya, pues este menos lo absorbe el vector, que vamos a dejar como menos k por incremento de x. Y ya lo que tenemos es que la fuerza neta es esto de aquí, o sea que la fuerza es menos k por incremento de x, que es una fuerza de recuperación, por eso este menos, elástica de toda la vida. Así que, recapitulando, lo que hemos conseguido con esto es salvar nuestro modelo del sólido rígido, permitiendo que en vez de tener una rigidez absoluta, pues tenga un pequeño margen cada partícula de este sistema para poder vibrar. Vale, pues con toda esta información que hemos ido obteniendo, volvemos a la situación que teníamos en la que queríamos un choque aproximadamente elástico. Digo aproximadamente porque en realidad es imposible que sea perfectamente elástico, porque eso lo que supondría es que con el impacto de la masa 1 en la masa 2 se han desplazado estas partículas un incremento de posición de forma que ha aumentado la energía potencial, se ha hecho un trabajo, como hemos explicado aquí, y ese trabajo que para el sistema formado por las dos partículas es un trabajo negativo, o sea, han perdido energía cinética para que las partículas internas puedan realizar este trabajo, al ser un sistema elástico, las partículas lo devuelven ese trabajo, o sea, vuelven a moverse en la dirección opuesta, de forma que el material recupera su forma y pierde la pequeña deformación de la que estábamos hablando, y el trabajo que perdió o que realizaron estas dos bolas en deformar un poquito una de ellas, pues se devuelve en sentido contrario otra vez, de forma que el sistema otra vez vuelve a ganar la energía cinética que había perdido y se dispersan de nuevo las bolas sin perder energía. ¿Vale? Lo que pasa que eso en realidad no pasa, porque eso implicaría que cada una de las partículas ha vibrado una sola vez, o sea, una ida y una vuelta. Y eso en realidad no ocurre, ¿vale? Nosotros cuando perturbamos un muelle, pues se queda atrapado en un vaivén hasta que acaba disipando esa energía en forma de calor por el rozamiento. Y es de aquí de donde vamos a sacar el concepto de calor. Porque claro, esto nos lleva a pensar que como el choque no puede ser perfectamente elástico, si no ha habido una deformación, ¿dónde va la energía cinética inicial que en este proceso no se devuelve entera? ¿Vale? Pues esa energía cinética va a quedarse en forma de movimiento de las partículas, que van a continuar vibrando un rato, y eso se va a traducir en un fenómeno emergente llamado calor. Se llama fenómeno emergente porque, pese a que a nivel interno se realiza trabajo, porque las partículas se mueven y al moverse pues están cambiando su energía potencial y están haciendo un trabajo interno, de forma macroscópica, al tamaño de las bolas de billar, no se está realizando un trabajo como tal, ¿vale? Por lo tanto, como es esa situación en la que se está produciendo un intercambio de energía
pero no se está realizando trabajo, pues lo vamos a llamar calor. Pues entonces, en el cálculo que vamos a hacer ahora, para ver qué expresión o de dónde sacamos el calor del que hemos hablado, pues vamos a ir con cuidado y vamos a ir separando cada bola como un sistema de partículas aparte. Me explico. A ver, lo que nosotros sabemos es que cuando el sumatorio de las fuerzas externas, desde i igual a 1 hasta, pues en este caso son 2 partículas, pues hasta 2, son 0, pues esto implica que la derivada del momento lineal total del centro de masas es 0. ¿Vale? Y esto lo que implica es que el momento lineal total pues es constante. Y por lo tanto, que un momento lineal del centro de masas o momento lineal total del sistema de 2 partículas es igual en un tiempo t que en un tiempo t'. Y como el momento es la masa total del sistema, en este caso sería la masa 1 más la masa 2 por la velocidad del centro de masas, esto es igual a la masa total por la velocidad del centro de masas en un tiempo prima. Como las masas son iguales, pues lo que tenemos es que la velocidad del centro de masas es igual independientemente del tiempo. Entonces, esto de aquí se va a cumplir para el sistema formado por las 2 partículas, ¿de acuerdo? Pero no se va a cumplir para el sistema de partículas interno a cada una de estas partículas. Por lo tanto, lo que nosotros también sabemos cuando las fuerzas externas son 0, a ver, voy a borrar esto de aquí, pues lo que nosotros también sabemos es que lo que definimos en el capítulo de trabajo y energía como energía propia, cuando las fuerzas externas son 0, pues dijimos que era igual la energía propia en un punto A que la energía propia en un punto B. Pero como aquí pues estamos usando, en vez de puntos, estamos usando instantes de tiempo, pues vamos a ponerlo como que la energía propia en un instante t', pues es igual, y para que quede en orden con lo de arriba voy a poner primero en el instante t, es igual a la energía propia en un instante t'. ¿Vale? Bueno, pues con estos dos resultados vamos a funcionar, porque donde no va a ser igual la energía propia va a ser, como decía, cuando analicemos el sistema interno a cada una de las masas. ¿De acuerdo? ¿Por qué va a ser esto? Pues porque no hay fuerzas externas en el sistema de las 2 partículas, pero si cogemos, por ejemplo, la masa 2, cuando entra en contacto con la masa 1, en ese instante se van a producir las fuerzas dadas por la tercera ley de Newton. Una fuerza de acción y una fuerza de reacción que van a tener igual módulo y sentido opuesto. Por lo tanto, si nosotros cogemos solo, por ejemplo, este sistema de partículas, que en realidad es la masa 2 en total, pues este sistema únicamente siente esta fuerza de aquí. Por lo tanto, lo que era una fuerza interna en el sistema formado por la masa 1 y la masa 2, y digo que era una fuerza interna porque la ley de Newton, la tercera ley de Newton, es que la fuerza que sobre 1 ejerce 2 es igual a menos la fuerza que sobre 2 ejerce 1, ¿vale? Como son fuerzas que se ejercen entre pares de partículas, pues eso ya nos da, es un requisito de que la fuerza sea interna. Pero es que aparte, si sumamos si hacemos el sumatorio de estas 2 fuerzas internas,
¿vale? Desde I y J igual a 1, pero I distinto de J hasta 2, pues esto es la fuerza que sobre 1 ejerce 2 más la fuerza que sobre 2 ejerce 1, y esto es 0. Y esto era condición indispensable de las fuerzas internas, ¿vale? Que al hacer el sumatorio de todas ellas, pues daban 0, de forma que no producían una aceleración en el centro de masas. Vale, pues entonces, como digo, en el sistema formado por la masa 1 y la masa 2, la fuerza de acción-reacción, estas dos fuerzas, pues son fuerzas internas. Pero en el sistema formado por cada masa individualmente, lo que son fuerzas externas. Se consideran así, porque al no contar con la otra bola, pues no podemos contrarrestar esta fuerza de tal forma que se anule. Así que en el sistema interno de, por ejemplo, la masa 1, pues tendremos que la energía propia de 1 en un instante t, pues esto nosotros ya vimos que era el sumatorio desde I igual a 1 hasta n de 1 medio, y ahora va hasta n porque lo que estamos contando son, bueno, en realidad en la masa 1, pero como si aquí hubiera también partículas, ¿vale? Pues estamos contando todas estas partículas, que serán n partículas, de la masa iésima de la partícula 1 por la velocidad iésima de la partícula 1 elevado al cuadrado. Y esto de aquí más el sumatorio desde I y J igual a 1 y menor que J hasta n de la energía potencial interna, también de la partícula 1. Ok, pues la energía cinética está aquí, nosotros sabemos que podemos descomponerla en la contribución del centro de masas y la contribución de las partículas en este sistema centro de masas. Así que tendríamos un medio de la masa 1 por la velocidad del centro de masas 1 al cuadrado, más el sumatorio desde I igual a 1 hasta n de 1 medio de la masa iésima de la partícula 1 por la velocidad iésima de la partícula 1 en el centro de masas al cuadrado, y más el término este de la energía potencial que queda tal cual. Vale, pues también vimos que esto de aquí lo llamamos energía interna. En concreto esta pues será la energía interna de 1. Así que vamos a borrar y lo vamos a dejar escrito así: la energía interna de la partícula 1. Muy bien, pues todo esto, pero en un instante de tiempo posterior, o sea, en un tiempo t', pues será esto de aquí. Muy bien, pues ahora si calculamos el incremento de energía interna, es por eso que he explicado lo de que las velocidades del centro de masa solo son iguales en un instante posterior si no hay fuerzas externas. En este caso, analizando la partícula 1 de forma individual, pues ahora que vamos a hacer un incremento de energía interna, si no tuviéramos esto en cuenta, pues estas velocidades del centro de masas de la partícula 1, que no es más que la velocidad de 1 a secas, ¿vale? La velocidad de 1 que nosotros vemos cuando vemos solo la partícula 1, ¿de acuerdo? Pues entonces se cancelaría al restar con este término aquí porque serían iguales, y eso no es correcto, ¿vale? Por eso hay que andar con ojo, que en este cálculo, pues cuando vamos partícula por partícula y miramos en su sistema de partículas interno, pues tenemos que tener mucho cuidado. Entonces aquí tendremos un incremento de energía propia de 1 que será igual, y de esto de aquí pues ya voy a pasar y me voy a centrar solo en esto. Y pues como hemos dicho, esta energía cinética del centro de masas pues en realidad no es más
que la energía cinética que lleva la partícula 1 vista como si fuera una partícula puntual, ¿vale? Como en la mecánica newtoniana de toda la vida. Por lo tanto, vamos a sustituir estas letras que hemos puesto y vamos a poner pues la masa 1 por la velocidad de 1' al cuadrado, y aquí la masa 1 por la velocidad de 1 al cuadrado. Ok. Así que esto, pues, ¿cómo va a quedar? Pues esto va a quedar como 1/2 de la masa de 1, la velocidad de 1' al cuadrado, menos la velocidad de 1 al cuadrado, más un incremento en la energía interna de la partícula 1. Muy bien. Pues para no repetir exactamente este mismo cálculo, pero con el subíndice de la partícula 2, pues voy a borrarlo y ya lo pongo directamente porque va a ser exactamente esta misma ecuación de aquí, pero con los subíndices en vez de 1, pues 2, ¿de acuerdo? Vale. Pues es ahora, teniendo esto, cuando si lo sumamos, es cuando los incrementos de energía interna se van a cancelar, porque al sumarlo, el primer incremento, el de la partícula 1, pues es la energía propia prima de 1 menos la energía propia de 1, y le estamos sumando la energía propia prima de 2 menos la energía propia de 2. Entonces aquí lo que tenemos es la energía propia de 1' más la de 2' menos la energía propia de 1 más la energía propia de 2 en un tiempo t. Entonces esto de aquí lo que es igual es a la energía total prima menos la energía propia total sin prima en un tiempo t. Y esto de aquí es lo que cuando ya estamos contando el sistema como el formado por la masa 1 y la masa 2, sin el interior de cada una de ellas, esto es lo que es 0, ¿vale? Así que aquí vamos a tener 0 y cuando sumemos esto, pues va a quedar 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1' al cuadrado más 1/2 de la masa de 2 por la velocidad 2' al cuadrado menos 1/2 de la masa 1 por la velocidad de 1 al cuadrado más 1/2 de la masa de 2 por la velocidad de 2 al cuadrado, y lo había puesto en amarillo, más el incremento de energía interna de 1 más el incremento de energía interna de 2. Y con la energía interna, pues pasa lo mismo que en el cálculo que con la energía propia. Al final, si separamos esta parte de aquí y esta en antes y después, pues lo que tenemos es una energía interna antes de la partícula 1 más la partícula 2, al revés, una energía interna prima de 1 y de 2 menos una energía interna de 1 y de 2. Así que, pues ¿esto qué es? Esto queda como 0 igual a la energía cinética de 1 prima más la energía cinética de 2 prima menos la energía cinética de 1 más la energía cinética de 2. Y aquí, pues sumado un incremento de energía interna ya total. Muy bien, pues a ver, voy a continuar por aquí. Entonces, pues lo que vamos a tener
llevándonos este incremento de energía interna al otro lado, pues es que la energía cinética de 1 después más la energía cinética de 2 después, pues eso es la energía cinética total después, menos la energía cinética total antes, y esto tiene que ser igual a menos un incremento en la energía interna. Por lo tanto, es ahora donde viene lo importante. Como este incremento menos incremento en la energía interna, pues en realidad de forma macroscópica, pese a que es un incremento en la energía, de forma microscópica sí que realiza trabajo porque es movimiento de las partículas y cambio en su energía potencial, pero de forma macroscópica no realiza trabajo porque no desplaza materia. O sea, la materia que desplaza, de forma visto desde el tamaño de la partícula 1 y de la 2, pues este desplazamiento es tan minúsculo, tan mínimo, que esto no se puede considerar como un trabajo de verdad, a gran escala. Por lo tanto, esto surge de aquí un fenómeno emergente que ya dije que le llamamos calor, que va a estar, pues esto de aquí, los incrementos de energía interna, ya veremos en termodinámica, que están muy relacionados con la temperatura de las cosas, y de hecho, pues por eso a esto se le llama calor. Pero bueno, eso ya veremos más adelante qué es. Y pues nada, esto es lo que definimos como calor, y de aquí pues sale la conservación, entre comillas, de la energía cinética que vamos a usar en los cálculos posteriores de colisiones, donde pues si el calor fuera cero, se conservaría la energía cinética de forma ideal y sería un choque elástico, pero en un choque realista pues siempre hay una cantidad que hemos llamado calor, que no es nada más que menos el incremento en la energía interna que se produce, por todo esto de que las partículas tienen cierta elasticidad, y que va a traducirse en definitiva en un incremento de la temperatura de las partículas, que posteriormente pues esa temperatura va, como no puede conservarse eternamente, pues va a disiparse al exterior, y decimos que pues se disipa en forma de calor y tal y cual. Y pues bueno, pues ahora mismo pues vamos a ver, en función de si esta cantidad de calor es positiva, cero o negativa, pues qué pasa con la energía interna, si hacia dónde va el flujo de energía este que hemos llamado calor, y pues nada, voy a ponerlo. Ok, pues aquí lo tenemos. Como el calor hemos dicho que es menos el incremento de la energía interna, pues si el calor es negativo, significa que, pues por este menos de aquí, igual que pasaba antes con el trabajo, pues la energía interna después es mayor que la energía interna antes. Y eso lo que significa es que ha pasado lo contrario con la energía cinética de las bolas que han chocado, ¿vale? Por eso se ha producido un intercambio de energía. Y en ese caso, pues, como el interior, o sea, el sistema interno de cada una, ha absorbido energía, pues a esta colisión en el que el calor es menor que cero se le llama colisión endoenergética. Que en realidad a veces lo oiréis como que se disipa calor, pero es que para disiparse calor, primero ha tenido que ganar energía interna cada uno de los sistemas, y luego ya posteriormente, pues claro, ese calor no se mantiene y por contacto con el entorno pues se acaba disipando, ¿vale? Es ahí un poco contradictorio en el tema de que se hable de que se disipa calor y es endoenergético, que lo que significa el prefijo endo es que se absorbe. Vale. El caso en el que Q es cero, tendríamos una idealización, y el caso en el que Q es mayor que cero, que esto pues es lo que comentaba que no ocurre, porque esto implicaría que se ha generado energía, que a partir de energía interna que ya el sistema posee, pues ha sido capaz de transmitir energía a las partículas y las ha movido, lo que viene siendo una granada explotando, pero claro, esa energía no sale espontáneamente del sistema de partículas, sino que viene de reacciones químicas o de calor que se le ha suministrado. Pues bueno, es un caso un poco más especial, pero que existe. O sea, tenemos que ponerlo. Y nada, pues
Entonces ya la verdadera conservación de la energía cinética pues queda de esta forma de aquí, donde el incremento de energía cinética es igual al calor, o que la energía cinética más el calor, la energía cinética antes, es igual a la energía cinética después, donde normalmente pues este calor es negativo. Y pues nada, aquí ya tenemos todas las herramientas con las que vamos a trabajar para estudiar las colisiones, que en concreto pues eso va a ser la conservación del movimiento y la conservación de la energía cinética, que será esta, visto como una ampliación de esta que teníamos aquí. Y nada, pues ya en capítulos siguientes especificaremos y hablaremos en concreto de cada una de las colisiones. En una dimensión, en dos dimensiones, si son elásticas o inelásticas. Así que nada, espero que os haya gustado este capítulo, que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente.